Hola, muy buen día, tarde, noche a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ahora vamos a continuar también con esta ronda de entrevistas para conocer a los miembros del grupo de estudios sobre Eurasia. Y el día de hoy tengo el placer de presentarles a nuestro colega Eduardo Luciano, quien es veracruzano, internacionalista, coreanista y comunicólogo, quien es además profesor investigador en la UAM y docente en la Ibero. Vamos a empezar entonces con algunas preguntas para conocer un poco su perfil, lo que ha estado trabajando durante pues, su carrera académica y para que nos platique, ¿no? de primera mano, de primera voz, cómo ha sido todo este trabajo. Eduardo, sé bienvenido, muchísimas gracias por abrirte en este espacio y entonces te lanzaré una primera pregunta. ¿Estás de acuerdo? Sí, muchas gracias, Mish, y un placer estar conversando contigo sobre, pues, estas cuestiones que me vas a preguntar. Perfecto, no, pues el gusto es mío. Eduardo, platícanos por favor cuál ha sido tu trayectoria profesional, ya sea pues dónde estudiaste la licenciatura, la maestría, si estás haciendo estudios o si ya terminaste el doctorado. Platícanos un poquito cómo ha sido ese recorrido. Sí, pues, primero que nada, pues saludo a todos, todas y todes desde Minatitlán, Veracruz, aunque radico en la Ciudad de México. Justo donde me encuentro ahora es mi lugar natal y esto es importante porque creo que ha influido la experiencia de haber nacido aquí a lo que yo llamo mi pensamiento tropical, que es algo que trato de llevar también a la academia y que tiene que ver con formas de construir conocimiento justamente en diálogo, pensando en cuáles son los problemas sociales, las voces no hegemónicas, ¿no? De las discusiones. Y es algo, bueno, que me ha interesado pues prácticamente desde los inicios de mi carrera académica. Como bien lo has mencionado, soy internacionalista, coreanista y comunicólogo, y ha habido justo tres espacios donde he podido avanzar o construir estos perfiles en esta movilidad, ¿no? Fuera de Veracruz, debo decirlo. La primera ciudad importante para mí en ese sentido es la ciudad de Puebla. Yo estudié ahí Relaciones Internacionales en la UPAEP, y fue en ese momento donde empecé a trabajar en mi tesis. Bueno, tuve un intercambio, debo de decirlo, en Corea del Sur, y esa en parte fue la inspiración para después trabajar en una tesis doctoral que tenía que ver en ese momento con el poder suave y la diplomacia pública de Corea del Sur, pero con una perspectiva más estatal, ¿no? Que era una preocupación, pues, que en ese momento, por mi formación y la experiencia también sobre Corea del Sur tenía, y bueno, que eventualmente esa preocupación, pues, me llevó a la inquietud de especializarme mucho más en el área de los estudios coreanos, ¿no? Y en el país, pues, no había y todavía no lo hay necesariamente tantos espacios para poder profundizar el conocimiento sobre las Coreas, pero bueno, tuve la fortuna de ser, espero no la última, pero sí en ese momento la última generación de estudios coreanos en el Colegio de México, en la Ciudad de México. Justo yo fui la generación del 2011 al 2013 y esa fue la última vez que se abrió el área de Corea, ¿no? Entonces, que de los estudios de área, pues tú sabes, de una forma más interdisciplinar, no era solamente, ¿no? Estudiar el tema de, digamos, de las relaciones internacionales, sino aprender todos estos elementos que tienen que ver con la lengua, la cultura, la religión, etcétera. Y eso pues era importante pues para también desmontar estigmas que hemos cargado en América Latina por mucho tiempo acerca de lo que significa lo asiático, nuestra relación con lo asiático, y me daba la apertura, ¿no? Como para poder seguir profundizando mis intereses. En ese momento mi investigación dio un giro un tanto, ¿no? Por las posibilidades institucionales, y trabajé un tema que tenía que ver más con la política exterior y la democratización. O sea, insistí en el tema de Corea del Sur, pero ahora era más pensar en qué importancia tenía la transición política para, en ese sentido, reflexionar sobre los cambios en el ámbito de la política exterior y más particularmente en la relación con Corea del Norte, ¿no? Era
esa inquietud, digamos, que surgió, y justo por eso me fui dando cuenta que hablar de política exterior y diplomacia, etcétera, implicaba reconocer que había muchos otros actores muy importantes en la escena, además de los gobiernos, y fue por eso que ya para el doctorado, que lo hice en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, un doctorado en comunicación, trabajé en una tesis pensando específicamente en el papel de uno de estos actores primordiales, ¿no? Que era justamente las diásporas. Y lo que hice fue tratar de vincular la reflexión sobre el papel de las diásporas con la diplomacia pública, pues reconociendo que habían sido agentes, y lo son, agentes diplomáticos en sus propios términos y también impactan conversaciones internacionales. Y bueno, claro, me acerqué en ese sentido a la diáspora coreana, ¿no? También a la mexicana, pero bueno, la diáspora coreana fue un grupo importante. Y bueno, con base en esto, pues estos son los 3 espacios donde me he formado, he trabajado, y ahora yo diría, con base en esta mirada del pensamiento tropical, pues parte de las inquietudes de investigación están vinculadas justamente con pensar en los grupos vulnerables, con pensar en las rupturas, en los procesos internacionales, y hablar de estos otros actores que de repente se nos olvidan en nuestras reflexiones académicas. Eso te puedo compartir por ahora, Mish. ¿Cómo ves? Interesantísimo, muchísimas gracias. Pero y justo totalmente vinculado a todo esto que nos estás platicando, ¿no? Como en este ir y venir de tu línea de investigación, siempre tratando de mantener como lo inicial. Justo la siguiente pregunta sería, ¿por qué escogiste esa área? O sea, ¿por qué escogiste particularmente estudiar Corea? ¿Qué fue lo que te movió en esa parte? Me reservé esta parte de la historia para ahora, pero justamente que llegamos a través de otras circunstancias. Bueno, mi universidad en ese momento pues, me dieron la opción de irme a Corea del Sur en este intercambio académico, y estuve allá por 5 meses, si no mal recuerdo aproximadamente. Y fue ahí que pues empecé a acercarme a Corea del Sur, que me llamó mucho la atención la sociedad misma, que justo no estaba vinculada con los estigmas que yo tenía sobre los asiáticos, sino era esta posibilidad de ver cómo modernidad y tradición sí se podían unir, ¿no? No sin conflicto, pero se podían unir para mostrar justamente todo el desarrollo que había llevado a cabo Corea del Sur. Y en esa medida notar pues cuáles eran, en ese momento era lo que me inquietaba, ¿no? Posibilidades, ¿no? También para México y América Latina al observar a Corea del Sur. Entonces un poco quiero decirlo, inicié pensando en la región surcoreana específicamente, también como una suerte de reflexión sobre cómo México podría también transformarse, ¿no? Que era creo que una perspectiva un poco más nacionalista en ese momento, ¿no? Pensar a Corea para pensar sobre nosotros. Pero bueno, eventualmente me di cuenta que era mucho más complejo que eso, o sea, que era eh, importante también observar la relación con Corea, no solo desde el aspecto contemporáneo, sino también de forma histórica. Y ahí me di cuenta, perdón, que la riqueza de pensar en lo coreano implicaba justamente dimensionar que la relación entre la sociedad mexicana y la sociedad coreana no databa de la década de los 60 del año pasado, ¿no? Del siglo pasado, sino más bien hay toda una historia desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde las migraciones coreanas justamente marcaban o marcaron en algún punto pues esa interacción con lo mexicano. Entonces creo que este acercamiento me ha dado pie para hacer una reflexión de la importancia que tiene pensarnos también desde México, no a partir de esta historia unificada, lineal, ¿no? Que nos han contado sobre nuestra propia identidad, sino justo abrirnos en conversación. Y este es solo un ejemplo, podemos hablar de otras sociedades, ¿no? Que se han vinculado con México, pero particularmente con Corea, pues me parece se abría este diálogo, esta puerta para pensar que también lo coreano pues es parte intrínseco de lo que es México hoy en día, ¿no? Que Claro. no necesitamos solo ver el presente, sino dar esta mirada más hacia el pasado. Y bueno, además hoy en día puedo agregar que es un espacio, el espacio coreano, en donde además tengo amistades importantes, que es la parte subjetiva, ¿no? También de ese vínculo,
amistades, familias que arropo con mucho cariño, que me han tratado muy bien, primero en mi proceso, ¿no? Como estudiante, investigador y después ya como amigo. Y ha sido también genial poder mantener esos vínculos más personales, y por eso Corea sí representa para mí pues un espacio importante, ¿no? Donde ya estoy prácticamente compartiendo pues mi vida y las noticias de la vida de mis amigos de manera recurrente, y pues yo creo que esa amistad transnacional pues fortalece también mi interés de alguna manera por mantenerme atento de lo coreano. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y claro, o sea, al final la parte subjetiva también es importantísimo para poder continuar estas líneas de investigación, ¿no? También creo que es necesario tener como esa motivación también personal, emotiva, para poder seguir indagando más. Entonces, bueno, yéndonos ahora quizás un poquito más por la parte más objetiva, entonces más allá de la parte emotiva. ¿Nos podrías compartir un poquito de cuál ha sido tus últimos trabajos, ¿no? De investigación, de tesis, publicaciones, las últimas ponencias? O sea, ¿en qué andas más o menos últimamente? Sí, con mucho gusto. Pues mira, brevemente te comento acerca de mi tesis doctoral, que es el último gran proyecto que pues, me tomó varios años concluir. Justamente en ese proyecto lo que yo hice fue entrelazar diálogos entre relaciones internacionales y comunicación para hablar de la diplomacia pública de las diásporas, ¿no? No es otra cosa más que reconocer justamente que hay un proceso comunicativo por parte de los integrantes de las diásporas en el mundo que pueden tener un potencial diplomático, ¿no? Que tienen la capacidad de llegar a mover ciertas agendas, a transformar las imágenes sobre este grupo, sobre su país de origen o de destino, que pueden sentar a la mesa de conversación a distintas comunidades y actores. Y bueno, frente a eso lo que a mí me interesaba era reconocer pues cuál era el espacio de enunciación diplomática de las diásporas, y es por eso que empecé a trabajar en la construcción de un concepto que he denominado mediásporas, ¿no? Y con ello justamente he tratado de dar cuenta de estos diferentes espacios discursivos a partir de los cuales las diferentes diásporas construyen identidad, generan procesos de negociación y comunicación, construyen comunidad imaginada, ¿no? Y le dan la vuelta a la visión nacional de la misma, y para ello pues identificando que hay diferentes, históricamente diferentes medios de los cuales las diásporas pueden echar mano, ¿no? Aquí pues yo reconozco que puede ser el mismo cuerpo, pero también la radio, ¿no? Más analógico, la televisión o la versión de los medios digitales hoy en día, medios fundamentales para este proceso de la comunicación desde la mediáspora y con objetivos diplomáticos, ¿no? Por parte, en este caso, de la diáspora coreana. Justamente yo trabajé en la ciudad de Nueva York con una organización que se llama Korean American Story, que lo que hace es sintetizar las historias de los coreano-americanos, en este caso, eh, editarlas y de alguna forma comunicarlas a partir de diferentes medios digitales y a través de otros recursos como películas, etcétera, ¿no? Y con ello, pues, teniendo un alcance que ya no es solo local, es un alcance que es inclusive global y que hace que puedan contar sus propias historias, generar memoria, negociar su identidad y avanzar temas que les interesan a los coreanos americanos en Estados Unidos. Bueno, ese es uno de los proyectos, me parece más importante. Sigo insistiendo en el tema de las mediásporas y la diplomacia, y es una línea de investigación que me parece me va a acompañar por los siguientes años. Pero también hay otra que causa a menos mucho interés en mí y que por también razones institucionales no había podido avanzar en otros momentos de mi formación o mi vida profesional, que es el estudio de los temas coreanos desde la perspectiva del género, ¿no? Que es algo que he iniciado a trabajar hace algunos años y que hoy en día me ha llevado a insistir en una línea de investigación que tiene que ver con los artivismos en la comunidad asiática, ¿no? Artivismos LGBTQ+ en la comunidad asiática. Y Okay. particularmente lo que me interesa de esto es justamente interpretar cómo la expresión artística y la cultura
se han vuelto elementos primordiales para la disidencia dentro de las comunidades asiáticas y particularmente para las personas coreanas que se identifican como sujetos LGBTQ+. Esto lo digo de forma muy sintética porque tanto en Corea como en las dos Coreas como en el exterior, las personas LGBTQ+ siguen siendo vistas con mucho estigma, ¿no? Y tratadas de manera violenta. Y justamente lo que yo he encontrado es que a partir de las expresiones culturales o artísticas, hayan herramientas para tocar ciertos temas delicados y poner sobre la agenda discusiones sobre la violencia comunitaria coreana, etc., que no pueden quizá trabajar de otra manera. Entonces, esta para mí sí es una línea de investigación muy importante, objetiva en términos de las discusiones teóricas y metodológicas que le involucran, muy acompañadas del análisis de discurso y demás, pero también muy marcadas, ¿no? Por una perspectiva, una convicción, quiero decir, personal, que es que ningún tipo de violencia pues debe ser aceptable, ¿no? Y que pues nos faltaba quizá tener esta conversación respecto a las comunidades asiáticas y bueno, es por ello una de las líneas que también me interesan mucho promover y seguir trabajando. Ay, qué necesario que estés trabajando esos elementos. Y bueno, ya sin querer también nos platicas un poquito más de la segunda pregunta, ¿no? Ya nos empezaste a platicar un poquito de lo que está sucediendo hoy en día, pero quizás un poquito fuera de eso, o si quieres profundizar más también adelante. Nuestra siguiente pregunta sería entonces que nos platiques qué suceso o qué proceso de la actualidad crees que es relevante o que se tenga que estar platicando sobre Corea, ¿no? Sobre estos elementos que tú estudias. Pues mira, sobre esto te voy a decir dos cosas que observo y que me parecen interesantes para seguir indagando. Una es parte de un proyecto que estoy trabajando con un colega que se llama Enrique García, en donde estamos proponiendo el concepto de la diplomacia del silencio. Un poco para dar cuenta del impacto que tienen los productos culturales coreanos en el exterior y cómo justamente el fandom internacional, los fans se ven seducidos por estos productos y aunque son fans, digamos, que son críticos en algún punto, lo que notamos es que el ejercicio del poder suave se da en la medida que ni el fandom ni el propio gobierno coreano reconocen o aluden a la situación de violencia que está dentro de las industrias culturales coreanas, ¿no? O sea, es una ausencia de discusión sobre la violencia inserta en estos procesos. ¿Por qué? Porque la generación del poder suave justamente construye una seducción bastante interesante en la audiencia, que entonces se engancha con los idols y se engancha con toda esta exposición, ¿no? De los ideales coreanos. Y de repente, pues quizá no es necesariamente su compromiso hacerlo, pero se olvida de que está este otro tema, ¿no? Entonces, con esta idea de la diplomacia del silencio, lo que queremos hacer notar es justamente cuáles son las implicaciones de lo que no se dice al momento de construirse el poder suave surcoreano en el exterior, ¿no? Y dar cuenta de las múltiples violencias que se viven en las industrias culturales coreanas, pero también dentro de los grupos de fandom que apoyan a estas expresiones culturales coreanas. ¿A qué me refiero? La violencia que reciben, por ejemplo, las mujeres que consumen música como K-pop en México. O sea, el gobierno coreano nunca se ha pronunciado ni ha hablado sobre las violencias, ¿no? Pero sí promueve que los grupos consuman este tipo de productos, ¿no? Entonces, aunque dice que el gobierno coreano que está muy comprometido con los bienes públicos, con el bienestar de la comunidad internacional, pues ahí es donde lanzamos una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el compromiso real? Incentivar un consumo, pero no conocer la realidad del fandom que consume sus productos. ¿Cuál es la implicación que tiene, no esto? Solo enfocarse en la producción del poder suave. Bueno, esto por un lado me parece importante. Por el otro es que justo en el tema de la construcción del poder suave, ¿no? Esta capacidad de atracción que tiene Corea del Sur hoy en día en el exterior, existe un tema que emerge que son los usos múltiples que actores no coreanos dan al poder suave, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tú ves las campañas presidenciales hoy en día, tienes casos, ¿no? Como Marcelo Ebrard en México, de pronto utilizando a figuras vinculadas con el
el mundo del K-pop o el mundo de la cultura coreana. Y a partir de ahí, con una estrategia, pues claramente que se revela está vinculada con la captación, ¿no? De lectores, ¿no? Sobre todo más jóvenes. O tú ves y también al impactos culturales, por eso digo usos sociales distintos de la cultura coreana. Hay casos donde tienes festivales locales, deportivos, como en la Ciudad de México ocurrió hace algunas semanas, donde ya el baile del K-pop era una categoría, ¿no? Que el gobierno local estaba utilizando dentro de sus actividades deportivas. O sea, a lo que voy con esto, hay un fenómeno que está influido por los cambios sociales, en donde de alguna forma los actores, en este caso mexicanos, pues están montando, ¿no? En lo que ya ha construido en términos de su potencial de expresión social, la cultura coreana, y a partir de ahí tratando de darle un uso a ello para propósitos específicos. No necesariamente estoy diciendo que esto es negativo, ¿no? A veces se trata, por ejemplo, de incluir a jóvenes para participar en eventos, a veces tiene que ver con vincularlos más al ámbito político, pero sí se ve que es una suerte de estrategia de enganche para ciertas comunidades más jóvenes, a fin de que participen en ciertos procesos sociopolíticos y también económicos, ¿no? Podríamos mencionar otros casos, lo cual se me hace bastante interesante y creo que deberíamos poner mucha más atención en esto que está sucediendo con cada vez mayor claridad en México. Claro que sí. Wow, qué interesante todo lo que nos estás diciendo. Ya hasta me dieron ganas de estudiar también Corea. Por Muchísimas favor, gracias. pues, estudiemos Sí, en seguro. conjunto. No, y qué bueno que personas como tú están abriendo también este panorama, ¿no? Que supongo yo también desde México, pues debe ser un grupo también reducido, ¿no? De coreanistas, de gente que se ha metido de lleno a estudiarlo. Y qué gusto que justamente tú, ¿no? Seas un miembro del GESI y que nos puedas como nutrir de todos estos análisis de tu trabajo, de tus tesis, de toda tu trayectoria y cómo has como descubierto nuevos panoramas y nuevos temas que tienen que ser estudiados de la región. No, yo iba a decir que yo me siento, la verdad, muy orgulloso de formar parte del grupo de estudios sobre Eurasia, del GESE, digamos a las personas que trabajamos distintas áreas, ¿no? De poder mantener esta conversación y co-construir de una forma más integral el conocimiento. Y yo la verdad agradezco mucho todas las gestiones que hizo Lalo Sili y que ahora empieza a hacer también Jacqueline, que es la nueva coordinadora del GESE, para impulsar los trabajos que llevamos a cabo. Y pues justo, yo creo que esta conversación es una muestra de las posibles coincidencias, ¿no? Que podemos crear dentro del grupo. Entonces, pues también quiero dejar una invitación a que sigan pues acompañándonos en este proceso, o inclusive si trabajan alguna de las áreas dentro de la Gran Eurasia, pues que se acerquen a nosotros para pues seguir colaborando y construyendo un espacio de reflexión mucho más rico. Totalmente. Pues Eduardo, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste el día de hoy y podríamos estar cerrando entonces con esta cápsula también, esta entrevista de conociendo a los miembros del grupo de estudios sobre Eurasia. Gracias de verdad por tu tiempo, por tu disposición y pues nos estaremos viendo. Muchísimas Claro. gracias. Y gracias a todas y a todos. Un saludo.